Juan Montero nos dice, saludos mis hermanos, ¿qué piensas, Dante, de la apologética presuposicionalista? Precisamente estaba pensando en eso porque siempre se habla de estos dos tipos de apologética, ¿no? Presuposicionalista y también la evidencialista, a partir de las evidencias. Y de pronto alguien puede decir, sí, es verdad todo lo que dices, la Biblia nos pide defender la fe, hacer apologética, pero no tanto evidencialista, sino más presuposicionalista, ¿no? Y de pronto, como tú mencionabas, Jesús también con los judíos era presuposicionalista, igual Pablo, ¿no? Pero en este tiempo, ¿cómo verías tú el tema de la apologética presuposicionalista? A Bien, partir la apologética evidencialista se basa en presentar evidencias, evidencias al no creyente. Las evidencias se toman en función de la fuente común. Como dije, con el no creyente, la fuente común que tenemos no es la Biblia, no es la fe. La fuente común es la razón y lo que tenemos es el mundo. Así, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, para demostrar la existencia de Dios, parte de cosas que observamos en el mundo. Características de lo propio el mundo, el movimiento, la causalidad eficiente, la contingencia de los seres, los grados de perfección de las cosas y el orden que se ve en las cosas. Esos 5 puntos de partida constituyen las partidas de las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Esa forma de enfocar la cuestión es bíblica. ¿Por qué? Porque yo ya les leí Romanos 1, versículo 19 en adelante, donde el apóstol Pablo dice que lo invisible de Dios puede conocerse si es que reflexionamos, no un fideísmo de creer o asumir un estándar, sino si reflexionamos sobre las cosas visibles que él ha hecho. Entonces, el método tomista es partir de lo visible, de lo que tenemos disponible, y a partir de ahí reflexionar por inferencia filosófica, se llega a la existencia de Dios. Entonces, más bien lo que yo veo en Romanos 1 del 19 en adelante es un apoyo para una perspectiva evidencialista. Asimismo Jesús, como mostré, no decía simplemente crean en mi palabra, sino decía, bueno, si no van a creer en mi palabra, aunque sea crean en mis obras, crean por los milagros que hago. Entonces Jesús no se limitaba a apelar a las escrituras o a simplemente repetir su mensaje 80 veces presuponiéndolo, sino que apelaba también a evidencias. La resurrección es una evidencia y Jesús la pone como tal. Asimismo, el apóstol Pablo pone en cuestión la fe bajo la seguridad de la evidencia, porque en 1 Corintios capítulo 15 dice, si Jesucristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Pablo no está poniendo la resurrección de Cristo como una cuestión de fe en el sentido de creencia. En ese momento cuando dice, vana es nuestra fe, está diciendo que toda la creencia cristiana sería vana si es que Jesús no hubiera resucitado. Entonces se está refiriendo a la resurrección de Cristo, ya no como creencia de la fe cristiana, porque si no entraría dentro del globo, sino como hecho histórico. Entonces, la garantía de nuestra creencia de fe como cristianos, de nuestras presuposiciones, si se quiere, es la evidencia de que Jesús ha resucitado. Y para que quede claro que Pablo hablaba en términos evidencialistas en 1 Corintios capítulo 15, él va a pasar a decir que hay muchas personas que han visto esto. Y hace referencia incluso que 500 personas habían visto a Jesús resucitado. Eso es apelar a las evidencias. No les dice simplemente crean porque este es el mensaje de Dios, o crean porque esto dice el Antiguo Testamento, o cosas por el estilo, sino que Pablo también apela a la evidencia disponible en ese momento. Claro que como nosotros no vivimos en el siglo I, tenemos que aproximarnos a los eventos del siglo I por otras metodologías históricas, pero estaríamos siguiendo la misma lógica que el apóstol Pablo. Asimismo, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, al apelar al altar para el Dios desconocido, que ojo, ese no era un altar construido bajo un contexto presuposicionalista judío. Las presuposiciones con las cuales se había construido ese altar eran presuposiciones paganas, del hombre natural, no de un hombre regenerado por la gracia, del hombre natural. Pero Pablo aprovecha esa instancia. Entonces, si examinamos con cuidado las escrituras, nos damos cuenta de que hay muchos patrones para una apologética más bien evidencialista. Ahora bien, cuando se trata de la discusión con judíos, se puede citar las escrituras, pero se cita las escrituras por una metodología presuposicionalista, no, se cita las escrituras porque cuando tú discutes con alguien que sí acepta las escrituras, entonces las citas de las escrituras son evidencia. Por ejemplo, si hay un católico, yo soy católico, ¿no? Que no acepta
cierta creencia de la fe católica, yo le cito el magisterio, por ejemplo, el catecismo, como medio probatorio, como hice mi debate contra Gabriel Zanotti, que también es católico. Pero si discuto con un no católico, no le voy a citar el catecismo. Si es un cristiano no católico, le cito la Biblia. Y esa es la fuente común. Y si discuto con un no cristiano, ya no le puedo citar directamente la Biblia, a menos que haga un argumento previo para justificar la Biblia. Entonces, el solo hecho de citar la Biblia no implica de por sí presuposicionalismo, sino simplemente significa entender que cuando uno discute con el no creyente, las evidencias son las evidencias naturales, como las que dice Pablo en Romanos 1:19 en adelante, que es las cosas observables del mundo. Cuando discutes con alguien que cree en las escrituras como un judío, le citas las escrituras, porque eso se acepta como evidencia en ese tipo de corte racional. De otro lado, en el caso del presuposicionalismo, pues veo dificultad porque el no creyente no tiene por qué aceptar tus presuposiciones. Las presuposiciones pueden permitir al presuposicionalista convencerse a sí mismo de la consistencia de su propia visión, pero no sirven para dialogar con el no creyente porque el no creyente rechaza las premisas de tal presuposición. Claro que los presuposicionalistas ahí sacarán su argumento de oro, el argumento máximo que suelen reverenciar los presuposicionalistas es el argumento trascendental para la existencia de Dios, del filósofo y teólogo Bansen. Este argumento básicamente dice que la única forma de justificar las leyes de la lógica es con el Dios cristiano, que cualquiera que quiera argumentar cualquier cosa va a tener que asumir las leyes de la lógica y que la única forma de argumentar es presuponiendo las leyes de la lógica y las leyes de la lógica solo son válidas si presuponemos el Dios cristiano. En consecuencia, cualquier ateo que quiera discutir tendrá que presuponer al Dios cristiano. El problema es que este argumento tiene serias debilidades. Incluso diría que no es propiamente probatorio, pero me voy a meter a explicar algo filosóficamente muy complejo para explicar por qué no es probatorio. Lo que voy a hacer aquí, por resumir la respuesta, es asumir que el argumento es lógicamente válido, pero aún así no llega a probar al Dios cristiano. ¿Por qué? Porque la razón que Bansen da para que solo el Dios cristiano justifique la existencia de la lógica es que el Dios cristiano es un Dios personal. Pero oye, los judíos que rechazan a Cristo también creen en un Dios personal. Entonces, el argumento de Bansen podría ser utilizado para validar al Dios cristiano, pero también podría ser utilizado para validar a una concepción judía de Dios, de judíos que al mismo tiempo rechazan a Jesús. Y lo último que quisiera un presuposicionalista sería validar una presuposición que implique el rechazo a Cristo. Pero no hay nada en las leyes de la lógica que implique intrínsecamente la encarnación de Cristo. Yo creo en la encarnación de Cristo, claro que sí, pero lo pruebo fundamentalmente por métodos evidencialistas en la apologética. Por el lado presuposicionalista no veo base para ello. Sí, y aunque, bueno, puede sonar un poco más espiritual hablar desde el presuposicionalismo, pero como hemos visto, de pronto incluso el evidencialismo puede ser que sea hasta más bíblico, ¿no? Porque hemos visto que en la Biblia mismo se usa ese método, los autores lo usan, ¿no? Pablo es un hombre muy espiritual, Y ese hombre espiritual que era Pablo decía, me hago judío con los judíos y me hago como gentil con los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que nos piden los ateos? Evidencias. Entonces, uno, siguiendo esa empatía que nos mostraba el apóstol Pablo, tiene que ir así. Y si uno puede dar evidencias de lo que cree, bajándose a la debilidad de la persona no creyente, eso es caridad cristiana. Es una aplicación práctica porque la espiritualidad cristiana no es simplemente una mística de elevarse, sino también es de remangarse, bajar y ayudar al necesitado. Y no solo el necesitado material, sino sobre todo el necesitado intelectual y espiritual. Incluso la encarnación de Jesús es Dios mismo viniendo a hablarnos en nuestros términos, ¿no? En nuestro idioma, en nuestra vida. Sí, interesante. Hay aquí un comentario bien interesante. Dice, en cuanto a ese debate que tuvo Dante contra César Clavijo, en cuanto al tema de la unicidad, me gustaría testificar que mi papá, gracias a ese debate, por fin aceptó la Trinidad. Oh, muchas gracias por esta noticia. Sí, interesante. Estas noticias me ponen muy contento, ¿no? O sea, yo en los debates, así como que estoy pues todo duro, así, soy una máquina de sacar citas y criticar y todo eso,
Y pareciera que uno no tiene sentimientos, ¿no? Como que uno es un despiadado, pero en el fondo lo que me mueve a hacer eso es poder lograr ese bien, de que haya personas que estén más cerca de Cristo, ¿no? Entonces, detrás de mi argumentación despiadada hay sentimientos piadosos. En cuanto a la segunda cuestión de por qué más apologistas serían como de tendencia arminiana, pues claro, como bien ya anticipaba Hugo, yo cuestionaría la premisa porque eso sería tal vez en un contexto protestante, ¿no? Pero en el caso católico, en primer lugar, el catolicismo se va por la línea evidencialista de apologética. De hecho, el catecismo de la Iglesia Católica habla de que se puede probar la existencia de Dios a partir de las cosas que observamos en el mundo. Entonces, esa es una proclama de apologética evidencialista. Y hay apologistas católicos de mucho peso, como hoy en día el filósofo Edward Fesser. O tenemos a un filósofo muy respetado que es de la línea de filosofía analítica, Alexander Pruss, filósofo católico. O uno que ha desarrollado formulaciones interesantes de argumentos cosmológicos, Robert Kunz, es un luterano que se convirtió en católico. Asimismo, tenemos a Santo Tomás de Aquino, a San Agustín de Hipona, tenemos a los padres apologistas como Justino Mártir, etc. Entonces, en el lado católico lo que tenemos es toda una línea muy fuerte e interesante a nivel histórico a lo largo de los siglos de apologética evidencialista. En el caso del protestantismo, ciertamente se ve más desarrollo de apologética evidencialista por parte del lado arminiano. Puede destacarse obviamente aquí al filósofo y teólogo William Lane Craig, ¿no? Quien tiene unos debates extraordinarios y es muy hábil y ha desarrollado bastante el argumento cosmológico Kalam para probar la existencia de Dios. Y en el lado calvinista, por ejemplo, Bunsen, al que citaba, a Greg Bunsen de este argumento trascendental para la existencia de Dios, él es calvinista. Y gente como, por ejemplo, Tillich, Paul Tillich y teólogos similares van por este lado de una apologética, creo que dije evidencialista, sería presuposicionalista. Bunsen es presuposicionalista. ¿Y por qué los calvinistas suelen ser presuposicionalistas? Bueno, por la forma en que entienden la depravación absoluta o la depravación total. Porque si bien en las distintas visiones protestantes, tanto arminianos como calvinistas, están de acuerdo en la doctrina de depravación total, existen diversas formas de entender la depravación total y existen diversas formulaciones de la depravación total. Hay algunas formulaciones que son más extremas que otras. Entonces, en la medida en que haya una formulación más extrema de la depravación total, como suele suceder en los lados calvinistas, lo que va a suceder es que no se va a confiar para nada en la instancia de razón natural del hombre para construir absolutamente ningún tipo de argumento, al menos inductivo, para la fe. Entonces yo creo que ese es el principal factor que está detrás de esa diferencia. Sí, una vez me preguntaban esto mismo en mis historias en el Instagram. Yo comentaba algo, no sé qué piensas, que tal vez dentro del campo protestante, los evidencialistas que tienden a ser arminianos son como un poco más reconocidos porque, no sé si estoy equivocado, pero la apologética presuposicionalista tendría la tendencia a no ser académicamente tan relevante o sobresaliente. ¿Qué piensas tú? Efectivamente, o sea, la apologética se usa para el debate, para la batalla. Y en la batalla uno usa armas. El apologista evidencialista tiene todas las armas del presuposicionalista, porque el arma del presuposicionalista es la Biblia. Y el apologista evidencialista no rechaza la Biblia. Por ejemplo, a mí cuando me toca citar pasajes bíblicos, cito pasajes bíblicos. Ya han visto, esto se trata de una defensa bíblica de la apologética y he hablado fundamentalmente con pasajes bíblicos. Y pueden ver mi debate contra un musulmán, contra el presidente de la Asociación Islámica de Sufismo en el Perú. Yo primero doy un argumento para probar la fiabilidad histórica de la Biblia y luego, una vez dado ese argumento, comienzo a citar Biblia. En ese momento ya es válido racionalmente porque ya he dado un sustento racional para las escrituras y en tanto el musulmán, considero, no pudo dar una refutación exitosa de mi argumento, pues entonces mi desarrollo procedía, ¿no? Entonces eso, el evidencialista, correctamente entendido, tiene como arma la Biblia, pero asimismo tiene armas adicionales.
Y esas armas adicionales no son antibíblicas, porque como ven, el apóstol Pablo contaba con el Antiguo Testamento y con los profetas, respuesta, sí. Y aún así eligió citar también a filósofos griegos. Y Pablo predicó ahí y de forma tal que se registre eso por el Espíritu Santo como parte de nuestras escrituras inspiradas, esa forma en que Pablo hizo las cosas. Y no hay ninguna parte de la Biblia que diga que eso no era válido. Hay algunos que quieren interpretar como una especie de contradicción ahí entre lo uno y lo otro, pero eso es una interpretación, eso no es en sí lo que dice la escritura. Entonces, en tanto la apologética evidencialista comienza a utilizar las herramientas más avanzadas de los descubrimientos de la ciencia y las discusiones filosóficas, lo natural es que tenga más espacio en el mundo académico. Sí. Sí, mira, aquí hay otro comentario. Por medio de ese debate, del de la Trinidad, dice, puede afirmar mi fe en la Trinidad, lo vi 3 veces de seguido, nos dice Milton Caraballo. Muchas gracias. Bien, entonces